Cordial saludo. Hoy me siento muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes, ya que como experiencia personal les cuento que el primer congreso al que asistí de estudiante fue precisamente el Congreso de Asmedas, ya que era pues un congreso gratuito, de fácil acceso y con información muy valiosa para nosotros y obviamente para todos los médicos generales. Entonces me siento muy orgullosa de poder participar y poder compartir acá con ustedes. Hoy vengo a hablarles de un tema que me apasiona, que es el programa Familia Canguro, y les voy a contar por qué es un regalo de Colombia para el mundo. Cuando nosotros hablamos de canguro, inicialmente pensamos en esta posición, pero realmente el canguro va más allá de la posición. Cada niño es un mundo y eso es lo que quiero que nos quede claro hoy. Si nos queda listo este mensaje, yo me doy por bien servida. ¿Qué quiere decir el programa o el método colombiano Madre Canguro? Entonces, programa es un conjunto de acciones cuyo objetivo principal es disminuir la mortalidad de los recién nacidos prematuros y o de bajo peso al nacer y compensa la falta de incubadoras. Familia es la familia del recién nacido y digo familia antes que madre porque no solamente se dedica a la madre, sino que toda la familia participa en esta estrategia. Y canguro es el término que evoca la maduración extrauterina del feto, tal como ocurre en los mamíferos canguros. Se refiere a quien provee la llamada posición canguro. Eso tiene una historia muy bonita y es que en 1978 el doctor Edgar Rey Sanabria, quien era el jefe del servicio de pediatría del Instituto Materno Infantil de Bogotá, se dio cuenta que al nacer los prematuros eran aislados de la mamá y de sus familias y esto nos llevaba a muerte, morbilidad, estancias prolongadas y había algo y era que los niños eran abandonados. En ese momento habían pocas incubadoras disponibles, lo cual también generaba hacinamiento, infecciones y él hizo una estrategia, se dio cuenta que con el contacto piel a piel con la madre, cuando no había esa disponibilidad de incubadora, había menor morbimortalidad y decidió, al ver que eso tenía pues como ciertos frutos, ampliar la estrategia. Pero entonces yo les voy a contar que es un prematuro y es un niño que nace antes de la semana 37 del periodo de gestación, independientemente del peso. Un paciente de bajo peso es el paciente que nace con un peso inferior a 2.500 gramos independientemente de la edad gestacional. Y esos son dos tipos de pacientes que vemos en el programa Familia Canguro, pero acá en Colombia nosotros vemos también otros pacientes que son algunos de alto riesgo, como por ejemplo los neonatos que están con un peso por encima de los 2.500, tienen una edad gestacional por encima de las 37 semanas, pero tienen alguna condición especial que requiere un seguimiento estrecho. Por ejemplo, ¿quién? El niño que tuvo una asfixia perinatal y quedó con oxígeno. El niño que tiene una hipotonía congénita que está en estudio, por ejemplo, quien tiene una encefalopatía que puede ser por otra causa, por ejemplo séptica o una encefalopatía hiperbilirrubinémica, o el niño que nació de buen peso, que nació de adecuada edad gestacional, que lo mandamos para la casa, pero que en la casa el hermanito de 4 años tenía un virus sincitial, se lo transmitió, al bebé le dio una bronquiolitis, estuvo hospitalizado y salió con oxígeno. Entonces, lo primero que nos debe quedar claro es que si nosotros atendemos un niño menor de 37 semanas, menor de 2.500 gramos o que tenga alguna de estas otras condiciones que nos genere alto riesgo, es un niño que al alta siempre debe irse a plan canguro. Que es un niño pretérmino pero que es súper gordo, no importa, debe ir al plan canguro. La edad gestacional es el tiempo transcurrido en semanas completas entre el primer día del último periodo menstrual y el día del nacimiento. La edad cronológica, para que la entendamos todos, es la que aparece en el registro civil, es el día del parto. Si yo nací el 18 de octubre de 2024, esa es mi edad cronológica. Y mi edad corregida es la edad cronológica
reducida al número de semanas que faltaron para llegar a las 40 semanas. Es decir, si yo nací de 36 semanas, ¿cuántas semanas me faltaron para llegar a las 40? Faltaron 4, es decir, un mes, y eso se le resta a la edad del bebé. Es la edad que tendría la fecha de nacimiento si hubiera sido la fecha probable de parto. Sé que suena muy enredado, pero nos sirve para entender dos cosas, y es basarnos en esa edad para evaluar el crecimiento y desarrollo, y también para evaluar la parte neurológica, es decir, el neurodesarrollo de ese bebé. La posición canguro, como lo ven acá, es cuando se pone al niño en decúbito ventral y vertical sobre el pecho de un adulto. Como les conté anteriormente, se le decía madre canguro porque generalmente era la madre, pero habían madres que desafortunadamente se quedaban hospitalizadas o que desafortunadamente fallecían, ¿cierto? Entonces le tocaba al papá, a la abuela o a otro familiar realizar esta posición. Por eso, para integrar a toda la familia, decidimos llamarlo programa Familia Canguro. Cuando nosotros hablamos del crecimiento intrauterino, debemos tener en cuenta el tamaño de todo el bebé, es decir, cuánto pesó al nacer, cuánto midió, cuánto fue el perímetro cefálico. Esto se mide solamente una vez por niño, es decir, que son datos transversales y es un resumen retrospectivo. Refleja cómo estuvo este bebé en el ambiente intrauterino, pero simplemente es una fotografía. Supongamos, si pasó algo en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, y a ti te dicen, ¿tú qué prefieres ver? ¿La foto de lo que pasó o el video? ¿Tú qué preferirías? Entonces acá te voy a contar que el crecimiento postnatal requiere mediciones antropométricas repetidas después del nacimiento, es decir, es toda la curva completa con varias mediciones a través del tiempo. Tiene que ver con factores nutricionales como la genética, la epigenética, las condiciones de morbilidad y sociales, y es un video. Entonces preferimos estas mediciones seriadas a una medición única, ya que nos da información aislada, mientras que las mediciones seriadas es ese video que nos da toda la información de todo lo que ha pasado. Para hacer pues como toda esta parte del crecimiento tenemos las curvas de la OMS que se grafican en pacientes mayores de 40 semanas y son diferentes en niños y en niñas. El peso para la edad es una curva que no nos hace diagnóstico nutricional, pero sirve para hacer un seguimiento del paciente. Con esta no podemos hacer ningún tipo de diagnóstico nutricional. Talla para la edad nos habla de talla baja, que puede ser familiar, es decir, normal. Si yo mido 1,50 y mi esposo mide 1,60, yo no puedo pretender que mi hijo mida 1,80, pues probablemente mida un poquito más que nosotros, pero tengo que tener en cuenta la talla medio parental. Puedo tener también una talla baja patológica, que es cuando por ejemplo hay una enfermedad asociada o una cromosomopatía, y puedo evaluar con esta curva también la parte de desnutrición crónica. Peso para la talla es una de las curvas que más me gusta a mí, porque nos habla de todo lo agudo, es decir, desnutrición aguda moderada, si está entre -2 y -3, desnutrición aguda grave, si está entre -3 para abajo, o sobrepeso, si está mayor de +2 y +3, o si está mayor de +3, obesidad. ¿Listo? Perímetro cefálico nos habla del riesgo de microcefalia o de macrocefalia. Microcefalia si es por debajo de -2 o macrocefalia si está por encima de +2. Obviamente siempre debemos revisar los perímetros cefálicos de los papás. Si yo tengo un papá que es muy cabezón y una mamá que es cabezona y este perímetro cefálico está coherente pues en el tiempo y no tiene un crecimiento muy pronunciado, yo puedo pensar que puede ser por eso, pero de todas maneras siempre debo evaluar cuáles otras causas me pueden llevar a macrocefalia o a microcefalia. Entonces en microcefalia pienso en Storch, pienso también en Zika, pienso en cromosomopatías, en agenesia de alguna estructura del cerebro, y en macrocefalia pienso entonces en hidrocefalia, en algún tumor. Y hay curvas especiales, no todos los niños se meten en un mismo costal, acuérdense de lo que les dije anteriormente,
Tenemos curvas especiales para niños con síndrome de Down, acondroplasia. Para los prematuros menores de 40 semanas usamos Fenton e Interground. Para niños con parálisis cerebral usamos unas diferentes, al igual que para niñas con síndrome de Turner. Recuerden que nosotros como pediatras solamente somos, por así decirlo, los directores de la orquesta, pero necesitamos un acompañamiento no solamente de otras especialidades, sino también fundamental de los médicos generales. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a recibir al paciente en sus municipios, en los primeros y segundos niveles, y nos lo van a remitir para nosotros poder hacerle un seguimiento adecuado. También necesitamos acompañamiento de nutrición, psicología, trabajo social, endocrinopediatría, y en caso de que se sospeche alguna patología asociada, nefropediatría, neumo, cardio, gastro o a quien corresponda. Es importante recalcar que la intervención canguro no reemplaza las unidades de cuidados neonatales, sino que complementa las intervenciones de salud realizadas en el recién nacido. Hay varias complicaciones que están derivadas de la prematurez, aparte del peso, como por ejemplo hemorragia intraventricular, que pues a nivel cerebral, retinopatía del prematuro, enterocolitis necrosante, podemos tener también alteraciones a nivel renal. Entonces, mire, les traigo esta diapositiva para que ustedes vean que el seguimiento por el programa Familia Canguro va más allá del peso y incluye otros sistemas que también son importantes. Para mí el más importante, obviamente cerebro, porque es importante evaluar que el neurodesarrollo esté perfecto, pero todos tienen vital importancia. Necesitamos la lactancia materna. Esto nos va a ayudar también a que los niños puedan tener otros beneficios, como por ejemplo en la parte del neurodesarrollo. La lactancia materna tiene algo que no tiene ni la mejor leche de fórmula, que son ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados de cadena larga, omega 3 y 6, lípidos complejos, y esto nos ayuda a que haya mejor neurogénesis, migración neuronal, gliogénesis, sinaptogénesis y mielinización. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro bebé, si es alimentado con leche materna, va a tener mejor neurodesarrollo. Eso sí, tampoco nos vamos a sesgar de que únicamente se pueden alimentar con leche materna, porque hay casos especiales, como por ejemplo cuando necesitamos más calorías o cuando necesitamos una fórmula extensamente hidrolizada, en la cual el bebé va a necesitar otro tipo de alimentación. Entonces, sí, estamos súper conscientes, súper seguros de que la lactancia materna es el mejor alimento, pero tampoco vamos a estar cerrados a otras formas de alimentación. A diferencia de la leche materna, las fórmulas lácteas contienen precursores de DHA y ARA en niveles limitados. La lactancia materna no solamente va a favorecer la parte del neurodesarrollo, sino también la visión, la actividad motora, va a favorecer el crecimiento craneofacial por la parte de la succión, el desarrollo de los maxilares, y va a haber prevención de maloclusiones y va a haber mejor desarrollo del lenguaje. Les voy a hablar también cortamente de otro tema, y son los movimientos generales. A diferencia de lo que pensamos, esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha existido, sino que ahora nos estamos dando cuenta de que es algo muy valioso. ¿Por qué? Son movimientos espontáneos que involucran a todo el cuerpo y forman parte de la exploración neurológica del neonato y del lactante, complementan la exploración clásica en la que se evalúan otros dominios de la actividad motora, como el tono, la fuerza muscular, los reflejos miotáticos y primitivos, y lo debemos adicionar al examen físico. ¿Por qué? Porque nos correlaciona el riesgo de parálisis cerebral infantil en niños que tienen alto riesgo, incluso mejor que una resonancia magnética cerebral. Si a vos, como médico general o como médico especialista, te dicen es que hay unos movimientos que vos podés ver al examen físico que pueden correlacionarse mejor con este desenlace que una resonancia, obviamente es algo que tenemos que revisar, y no prestamos atención a la frecuencia con la que ocurren, es decir, a la cantidad, sino a la calidad, es decir, fluidez, complejidad, variabilidad. Entonces no les voy a hablar muy profundamente de esto, pero sí quiero invitarlos a que empiecen a estudiar este tema.
Los debemos revisar siempre en bajo peso al nacer, pacientes menores de 37 semanas, isquemia cerebral en el periodo neonatal, encefalopatía neonatal y otros riesgos significativos para daño cerebral. En teoría, todos los pacientes que ingresan al programa Familia Canguro. La meta del crecimiento para estos niños es obtener una ganancia de peso, al menos como la del crecimiento intrauterino, de 15 gramos kilo día hasta las 37 semanas de edad gestacional y luego de 8 a 11 gramos kilo día hasta el término. Y debemos recordar que en los primeros 10 días se puede perder hasta el 10% del peso del nacimiento y es normal. Vacunación. Aparte de las vacunas del PAI, debemos tener en cuenta que estos niños que son prematuros o de alto riesgo se benefician más de vacunas acelulares porque pueden tener menos efectos adversos. Debemos tener en cuenta para ellos también el meningococo, que pues no solamente es la de 4 serotipos, que es la A, C, W y Y, sino que es también una nueva que salió, que es la meningo B, ¿cierto? Que es uno de los serotipos más letales. Y el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que sirve contra el virus respiratorio sincitial, actúa contra estos epítopes de este virus. Entonces es importante que todos los niños que tengan ciertas indicaciones como menores de 32 semanas o mayores, pero que tengan algún factor de riesgo como enfermedad pulmonar crónica originada en el periodo neonatal o cardiopatía, reciban esta vacunación. Necesitamos que todos estos niños sean evaluados por retina. Se les realiza a todos los niños menores de 2.500 o aquellos que tengan un factor de riesgo como ventilación mecánica, oxigenoterapia, coriamnionitis, hemorragia intraventricular o intracraneana, leucomalacia, hidrocefalia o que hayan recibido cualquier maniobra de reanimación neonatal. Importante, si yo tengo un niño que haya sido expuesto a toxoplasma, es un niño que por el riesgo que tiene debe ser evaluado por retina. Acá vemos una evaluación por retina, se les debe hacer un test neuromotor a la semana 40 de edad gestacional y a los meses 3, 6, 9, 12, 18 y 24 de edad corregida. Este test lo debe hacer un médico pediatra entrenado en la aplicación del test neuromotor. Test de desarrollo psicomotor lo debe hacer un psicólogo entrenado en neurodesarrollo, lo debe hacer a los 6, 12, 18 y 24 meses de edad corregida. La ecografía cerebral es vital y siempre debemos obtener una imagen basal si esta no se ha realizado intrahospitalariamente y si ya la han realizado intrahospitalariamente, pero el niño tiene menos de 40 semanas, se debe hacer un seguimiento con otra imagen de eco cerebral a la semana 40. Los niños que tienen algún factor de riesgo pueden tener alteraciones en el neurodesarrollo, no solamente en la parte motora, sino también en la percepción, pueden tener defectos en la memoria a corto plazo, disminución en las funciones motoras, retraso cognitivo, es decir, bajo IQ, retraso en el lenguaje o comportamiento anormal como déficit de atención e hiperactividad, pero no todo, listo, por eso debemos hacer este seguimiento en estos pacientes. Recuerden, en los pacientes que tienen restricción del crecimiento intrauterino, nosotros vamos a tener factores maternos, fetales, placentarios y genéticos. Esto nos va a llevar a un pobre crecimiento fetal, es decir, el feto con RCIU. Si yo tengo o me está llegando menos nutrientes a través pues, de la arteria umbilical, entonces yo voy a tener que priorizar, obviamente, y cuáles son los órganos que mi organismo debe priorizar, el cerebro y el corazón. Entonces voy a sacrificar los órganos intraabdominales, como por ejemplo el páncreas. Recuerden que en el páncreas hay células beta, entonces van a ver como el páncreas es más chiquito, menos células beta en el páncreas fetal. Esto nos va a llevar a hiperglicemia y a un pobre crecimiento fetal, es decir, la parte de la epigenética ya ahí empieza a jugar a que el niño ya nació. Y si yo no estoy consciente de que los niños deben crecer saludables y no necesariamente grandes con sobrepeso, gordos como piensa normalmente la gente, yo voy a dar una nutrición postnatal excesiva, es decir, si este niño está pequeñito o está flaquito, pues supernutrámoslo, ¿cierto? Y resulta que aparte de esta nutrición postnatal excesiva y estas poquitas células betas en el páncreas, entonces se va a generar un crecimiento anormal y obesidad
Y no solamente se va a generar a largo plazo diabetes tipo 2, sino también síndrome metabólico. Por eso es tan importante cuidarlos desde pequeñitos y tener en cuenta que no estamos engordando pollo, sino que estamos criando niños saludables. También se debe realizar una valoración audiológica con 2 pruebas, que son los potenciales auditivos evocados de tallo y las emisiones otoacústicas en el niño prematuro, e interpretarlas en paralelo a las 40 semanas. Rayos X de cadera. Anteriormente lo realizábamos como a criterio médico, pero ya lo estamos realizando a todos según los lineamientos entre los 4 y los 6 meses para detectar de forma temprana signos de displasia y que no lo encontremos posteriormente al examen físico con la marcha. Estos niños requieren suplementación de vitaminas, vitamina K, que la ponemos pues inmediatamente en el momento que nacen, vitamina A, D y K hasta las 40 semanas y vitamina D. También necesitan hierro preventivo desde el primer mes de vida hasta el año, y un plan familia canguro necesita pediatras, oftalmólogos, ojalá retinólogos, profesional de enfermería, fonoaudiólogo, auxiliar de enfermería que esté entrenado no solamente en la parte antropométrica, sino también en la parte de educación, optómetra, psicólogo, trabajador social y fisioterapeuta, que no solamente va a dictar los talleres de estimulación, sino que va a realizar las terapias. Hay muchas alteraciones físicas y el neurodesarrollo a largo plazo, acá se las muestro, puede ser también Alzheimer, dificultades en el aprendizaje, en la lectoescritura, parálisis cerebral, dificultades y pobres competencias sociales, dificultades académicas, bajos scores cognitivos. Tenemos la fase 1, que es cuando el niño está hospitalizado, o hasta la fase 0, que es cuando el niño está hospitalizado, la fase 1, que es hasta las 40 semanas, y la fase 3, que es la fase 2, que es el seguimiento ambulatorio después de la 40 semanas de edad gestacional corregida hasta el año de edad corregida. Luego se tiene una etapa 3 hasta los 2 años. Conclusiones. Cada niño es un mundo. Recuerden que yo no debo comparar a todos los niños con respecto a las curvas, con respecto a los otros niños de su misma edad, sino con respecto a él mismo. No hay un parámetro de gramos o kilos que le falten a un paciente para llegar a la normalidad. Siempre a nosotros en la consulta nos preguntan los papás, las mamás, las abuelitas: doctora, entonces ¿cuántos kilos le faltan al niño para que llegue al peso normal? No. A él solamente lo comparamos con él mismo. Listo. Se deben evaluar también condiciones especiales o patológicas. Yo no voy a evaluar en las curvas normales un niño con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con síndrome de Turner. Debemos, y los invito también a estudiar las escalas de CDC y la escala abreviada de desarrollo 3, que nos sirven para tamización, es decir, para remitir a pediatra y neuropediatra, pero no para hacer diagnóstico. Y el manejo es interdisciplinario. Este es mi contacto, acá se los dejo, les dejo mi correo, mi celular por si necesitan algo, me pueden escribir. También están mis redes sociales, tengo Instagram, TikTok y YouTube. Y no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muchísimas gracias.